si esto fuera así, si se consumara el control de toda la costa ucraniana, bueno, Ucrania terminaría siendo un estado mediterráneo, a lo boliviano, a lo suizo, a lo austríaco. Estaríamos hablando de que se toma el control de Odessa, ¿sí? Que es el último puerto importante que le queda a Ucrania en estos momentos. E incluso hay hipótesis que van más allá y que plantean que en algún momento sí puede haber un ataque a países de la OTAN, para que vos puedas desplegar en operaciones de paz, que van a ser operaciones capítulo 7, acá no creo que sean operaciones capítulo 6, para que vos despliegues tropas primero tiene que haber un acuerdo entre las partes. Entonces a partir de eso vos podés desplegar misiones de verificación, monitor, misiones de observación y una serie de cosas. Y sería muy bueno que eso pase, porque sería de alguna manera darle participación a Naciones Unidas en la gestión de una paz que tiene que ser duradera, porque si es una paz efímera, si es una paz de coyuntura, bueno, episodios como estos pueden volver a aparecer. Entonces, es necesario una visión de largo plazo. En esa visión puede colaborar mucho Naciones Unidas. Bueno, una vez más, un honor, un placer infinito, un clásico, diría yo, con un pie a veces, Cascos Azules se va a la praxis. En estos días hemos trabajado con el Congo, con República Democrática del Congo, y ahora nos vamos a la academia, un poco la teoría y un poco el terreno. Mariano Bartolomé, doctor, ha sido director de carreras y de cursos y materias en la USAL, en la UNDEF, en las escuelas superiores de guerra de Argentina, pero ahora desde Washington, ya me va a explicar ahora Mariano qué es ese fondo que tiene, que seguramente creo conocerlo, pero no me acuerdo muy bien. Doctor en Relaciones Internacionales justamente de la Universidad de El Salvador, y mi amigo y mi director de tesis, con lo cual infinitamente no sigo con el currículum, ya lo voy a mandar para que lo linkee y lo puedan apreciar. Mariano, bienvenido a Cascos Azules, que es tu programa y sos un baluarte para nosotros. ¿Cómo estás vos? Hola Eduardo, encantado de estar acá en tu programa y a través tuyo un saludo muy grande a toda la gente que te sigue, que sé que es mucha. Bueno, habemos novedades, tenemos un libro, este vicio maravilloso de estar escribiendo, y me encanta la agilidad y la frescura de tu pluma, porque realmente yo no tengo esa virtud, soy bastante barroco para escribir pavadas, pero lo tuyo, bueno, de algún modo fue motivo de inspiración. Serpientes y terremotos, Gushley y Hobsbawm son los que inventan esto. A ver, ¿qué te llevó a este título? Bueno, vos sabés que este es he tenido la suerte de escribir otros libros anteriores, yo creo que este es el quinto libro que yo puedo escribir, y es el cuarto que tiene que ver con temas de seguridad internacional. Pero todos los anteriores, en su nombre, incluían el concepto de seguridad internacional, y en este quise hacer un cambio, quise innovar un poco, dar un poquito de aire fresco, desacartonar, y entonces apelé a los comentarios de dos personas que me parece que de alguna manera reflejaron lo que está pasando ahí afuera, en el mundo, ¿no? Entonces, yo en la introducción de ese libro comento que en la primera mitad de los años 90, yo creo que era en la administración de Clinton acá en Estados Unidos, nombran o nominan, mejor dicho, como director de inteligencia a un almirante que se llamaba James Woolsey, y entonces él comparece ante la comisión de inteligencia para dar su testimonio y a ver si lo aprobaban. Y entonces cuenta la historia que en un momento dado a él le preguntan o le piden una especie de descripción muy, muy breve, muy simple de cómo veía el escenario internacional. Año 93, Eduardo, o sea que hacía 3 años o 4 que había caído el muro de Berlín, hacía apenas 2 años que había colapsado la Unión Soviética,
Y entonces Woolsey dice, miren, yo creo que el mundo es como una especie de selva o de bosque en el cual habitaba un gran dragón y nosotros teníamos de alguna manera el cometido de matar a ese gran dragón que era el que le añadía peligrosidad al bosque o a la selva. Y lo hemos logrado matar al dragón, decía él, ¿no? El dragón en esta alegoría era la Unión Soviética. Pero sin embargo, eso no ha hecho a la selva un lugar más tranquilo y más seguro, sino por el contrario, ahora es todavía más peligroso que antes, porque si bien no hay un gran dragón, la selva está infectada por una enorme cantidad de alimañas más pequeñas, pero todas ellas muy agresivas y muy venenosas. Entonces, eh, a mí me pareció alimañas, serpientes, decía concretamente Woolsey, ¿no? Entonces, a mí me parece que de alguna manera eso es lo que está pasando. Es un mundo que está poblado de una enorme cantidad de actores, muy diversos todos, serpientes, que generan amenazas de distinto formato a la seguridad de los estados, de las sociedades e incluso de las personas, por un lado. Y por el otro lado, vos sabés que Eric Hobsbawm ha sido uno de los historiadores más famosos del siglo XX, indiscutido, independientemente de su ideología, es una persona su calidad intelectual está absolutamente fuera de toda duda. Yo en lo personal creo que tal vez junto con Paul Johnson son los dos historiadores más importantes del siglo XX, y él en un libro que escribió poco antes de morir, dice que este inicio, decía él, de siglo XXI, lo que nos muestra es un mundo que está apoyado en placas tectónicas extremadamente inestables, ¿no? Que hay mucho movimiento telúrico en el mundo, mucha placa tectónica reacomodándose, mucho terremoto, políticamente hablando. De hecho, estamos transitando un enorme terremoto en estos momentos. Entonces, estas dos figuras, la de las serpientes y las de los terremotos, me parece que combinadas grafican muy bien el sistema internacional que nos toca vivir, que es altamente inestable, altamente conflictivo y con amenazas multiformes. Esa es la idea un poquito de este título que lo explico como te contaba en la introducción. Y habría como 6 enfoques diferentes. Bueno, de algún modo, quienes te hemos seguido, nosotros llegamos a la seguridad multidimensional, la seguridad humana, bueno, todas las expresiones, y lo digo desde un país en el cual hay como un alambicado en que la defensa y la seguridad son cosas diferentes, cuando creo que, en tu opinión, no es tan así. No sé si es causa y efecto, pero están totalmente entrelazados. Hoy vos hablas de actores y probablemente estás hablando de actores, como alguien dice, pre-westfalianos, subestatales, que intervienen y a veces, bueno, el propio 11 de septiembre, no fue un país el que atacó, fue otra cosa, ¿no? No, esto que vos, a ver, es como que vos dijiste dos o tres cosas. Yo sí creo que hay un campo amplio de lo que es la seguridad, y dentro del campo de la seguridad hay un sector o un aspecto que lo atiende eso que llamamos la defensa. O sea, me parece que uno está de alguna manera dentro del otro, lo podríamos plantear en un eje vertical, y así como te lo estoy diciendo, es como lo ve el 98% de la humanidad. ¿Sí? Hay algunas visiones alternativas que en lugar de ver uno dentro del otro, lo ve uno al lado del otro, digamos, como si fueran cuestiones antagónicas, separadas por un abismo. Pero si de algo a mí me ha servido, Eduardo, estar en ese lugar que vos indicabas, es el de poder tomar contacto con alumnos de 20 o 25 países diferentes del hemisferio, de las ideologías más disímiles,
civiles, militares, de fuerzas de seguridad, de diferentes grados, hombres y mujeres, de países que vienen con las más diversas características regimentales, y entonces con ese panorama, lo que yo confirmo es que la seguridad y la defensa no son esferas mutuamente excluyentes, sino que una de ellas está inserta dentro de la otra. Digamos, ¿no? Esto es así, mal que le pese a la gente. Y esto es así en todas partes del hemisferio y casi te diría que a nivel global. Dicho esto, con respecto a eso de los 6 enfoques de la seguridad que vos mencionabas, la seguridad internacional, que es de lo que trata el libro, al final del día no deja de ser seguridad, esencialmente, ¿sí? Aunque se traslada al ámbito de las relaciones internacionales. Cuando vos hablas de seguridad, la primera pregunta que viene es ¿qué es la seguridad? Y esta era una cosa que a mí me gustaba mucho hacer en clase cuando estaba en la Argentina, es el primer día de clase, tal vez el primer minuto, de decir, bueno, estamos en un posgrado, estamos en una maestría, estamos en un doctorado hablando de seguridad, acá estoy con gente que sabe mucho más que yo de este tema, entonces le voy a hacer la pregunta simple pero contundente, como la que hacen los chicos cuando te preguntan, no sé, papá, ¿qué es el amor? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es el amor? Vos sabés lo que es, ¿Y pero por tenés que qué? empezar ¿Y por a qué? pensar cómo verbalizarlo. Pero yo diría, ¿qué es la seguridad? Díganme ustedes que son expertos, que estamos en una maestría en seguridad, en un instituto de seguridad, ¿qué es la seguridad? Y se hacían silencios muy graciosos, entonces ahí uno empezás a tirar puntas y bueno, y al final uno podría hacer un seminario entero para debatir lo que es la seguridad, pero al final yo creo que la seguridad, entre otras cosas, es una necesidad, sentimos que es un derecho el que nos asiste, es un estado de cosas. Yo me siento seguro, podés decir, es una acción también, o sea, tiene una dimensión dinámica, tiene un componente subjetivo muy grande, y está muy vinculado con la violencia como concepto, ¿no? Entonces, yo creo que si uno debate en torno a estas diferentes maneras de abordar la cuestión de la seguridad, luego le puede agregar el adjetivo que quiera, regional, nacional, ciudadana, pública, internacional, para darle el matiz específico, pero al final el núcleo sigue siendo esto de lo que estamos hablando. Eso es lo que a mí me parece. Y eso es en el libro, como para terminar de cerrar, lo que yo planteo en el primer capítulo. Entonces, hacia el final del primer capítulo digo, bueno, estos conceptos ahora los vamos a llevar al plano internacional y en los siguientes capítulos, que son del 2 al 6, digamos, si mal no recuerdo, vamos a abordar distintos aspectos de la seguridad en el ámbito internacional. Entonces que yo valoro mucho y en nuestro ámbito, nuestra audiencia, nuestro métier, el tema de de los cascos azules como figura marketinera, por llamarla de algún modo, nos preocupa mucho la paz y la encontramos, nosotros la paz, es una idea, esta también es una teorización, que la paz no es el opuesto de la guerra, sino el opuesto de la violencia, las gradientes que tiene la paz, y veo que esto de seguridad, yo me permitiría opinar con todo respeto, que no es solamente la tranquilidad en el orden, que de algún modo está descrito en esto. El sentirme seguro es sentirme tranquilo, bueno, pero no quiero hacer un reduccionismo, no quiero hacer una simplificación de toda esta elaboración tan profunda que vos has hecho. Y me permito esta reflexión, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a lograr una paz o una cierta seguridad, no sé, al menos mostrable en una Sudamérica en la cual, en la Argentina, por ejemplo, el
lo que se invierte en seguridad y en defensa es mínimo. Realmente no hay, y yo digo, bueno, qué bueno es en lo que a nosotros respecta, en nuestro orgullo, en nuestra satisfacción, que con tan bajo presupuesto la Argentina esté en paz. No puedo decir que estemos con seguridad absoluta, pero de algún modo, cómo el uniformado argentino en general puede destacarse, desenvolverse, sí sería la palabra, con tan bajo presupuesto. Esto a mí me preocupa a partir de la detección de los datos que nos arroja el CIPRI, el Banco Mundial, los gastos en defensa, los gastos militares, etc. ¿Cómo se percibe, digamos, desde esas latitudes, desde Washington, desde donde estás, esta situación que le toca vivir a Sudamérica, en particular a la Argentina, si es que es percibible o cómo lo viven ustedes? Eh, yo puedo hablar a título personal, yo no puedo hablar de cómo lo ve Estados Unidos. Yo lo que veo desde acá, en todo caso, es que nuestro hemisferio, que vos sabés, esto creo que ya lo hemos dicho, presenta dos caras cuando vos hablas de seguridad. Si vos lo mirás desde el punto de vista tradicional, eh, befaliano, y revisás las tensiones interestatales y todo eso, la verdad es que es una zona bendecida en nuestro hemisferio, porque hay las tensiones interestatales son realmente muy bajas. Hay problemas, sí hay problemas, pero los países se han comprometido a resolverlos a través de medios pacíficos. Eso es lo que técnicamente se llama zona de paz. Nosotros somos teóricamente una zona de paz y los gastos militares son inferiores a los de otras partes del mundo. Y si hubiéramos tenido esta charla hace 2 meses, te hubiera dicho que junto con Europa somos de las zonas donde menos conflictos se ve. Ahora lo saco a Europa y casi te diría que somos la zona más, en términos comparativos, más pacífica. Pero estamos hablando en términos tradicionales. Cuando vos vas a otras cuestiones de seguridad que tienen que ver a lo mejor con actores no estatales y con dinámicas transnacionales, ahí nuestro hemisferio está bien complicado porque hay muchos problemas de seguridad, este, y sobre todo de criminalidad, y tenemos la tasa de homicidios violentos más alta del mundo, ¿no? Tenemos menos del 10% de la población con casi el 40% de los homicidios violentos, y las proyecciones dicen que es la única región del mundo donde los homicidios van a crecer, mucho más que en África y mucho más que en el sudeste de Asia. Entonces, nosotros problemas de seguridad tenemos. ¿Cómo enfrentamos esos problemas de seguridad? Bueno, ahí hay una amplísima gama de opciones, y que tienen que ver con distintas alquimias, con distintas mix de instrumentos que echan mano a los estados. Hay estados que utilizan sus fuerzas de seguridad y sus fuerzas armadas, y hay estados que no. En el caso de la Argentina, es un modelo simplemente. Nosotros no estamos echando mano a las fuerzas de seguridad para atender esos problemas. ¿Significa esto que nosotros no necesitamos las fuerzas de seguridad? No, de las Fuerzas Armadas, no. Nosotros somos un país pletórico de recursos naturales, renovables y no renovables, en un mundo que se encamina a tener 10.000 millones de personas. Tenemos un enorme territorio rico, muy vacío, nos definimos como bicontinentales. Tenemos parte de nuestro territorio ocupado técnicamente, que son las Malvinas. Tenemos una plataforma que está siendo depredada cotidianamente. Entonces tenemos muchísimas razones para tener Fuerzas Armadas que defiendan, que preserven nuestro patrimonio y resguarden nuestros intereses vitales. Y para aquellos que suponían que las pujas interestatales eran cosas del pasado, bueno, ahí Ucrania y Rusia se están encargando de demostrar que no solo que la geopolítica está absolutamente vigente contra el pronóstico de algunos analistas un tanto naif,
sino que el empleo del instrumento militar no está erradicado del escenario internacional. Entonces, yo creo que hay suficientes razones para tener Fuerzas Armadas, pero la lógica es tenerlas en estado operativo y tenerlas con capacidades para cumplir su cometido, no de manera meramente simbólica. Entonces ahí sí probablemente es que nosotros no estemos a la altura de las circunstancias, ¿sí? En lo que hace a nuestra inversión, y subrayo la palabra inversión porque no quiero usar gasto, ¿sí? En defensa. Bueno, estamos con el doctor Mariano Bartolomé, actual profesor del Colegio Interamericano de Defensa, allá en su sede en Washington, con alguna visión de ese predio ahí en Fort Meade, corregidme, creo que estamos ahí. Y, No, a ver, sí. no, esto, bueno, para la gente que te sigue, que no tiene por qué saberlo, el Colegio Interamericano de Defensa está en un lugar que se llama Fort McNair. Ah, ¿Sí? Washington, miren, Washington es como un triángulo, ¿sí? sí. Isósceles con el vértice para abajo, flanqueado por sendos ríos. De un lado está la Anacostia, del otro lado está el Potomac, y ahí en el vértice, donde los dos ríos se unen en un estuario común que va a llevar las aguas al Atlántico, un poco más adelante, ahí en ese vértice es que está el Fuerte McNair, que tiene como característica que es una instalación militar, pero está absolutamente dedicada a la educación. Es decir, no hay elementos de combate acá. Entonces está el National War College, por ejemplo, que lo fundó Keenan, está el Instituto de Historia Militar, está la Universidad Nacional de la Defensa, la NDU, que tiene muchos centros regionales. De hecho, el centro William Perry ha visto pasar a una gran cantidad de argentinos por sus aulas. Y usted, y desde el año 62, de hecho estamos en el 60º aniversario, funciona acá el Colegio Interamericano de Defensa, que no es, y si vos me permitís hago esta aclaración, por el hecho de estar instalado aquí, no es de dependencia norteamericana. Y esto es importante destacarlo porque la gente normalmente piensa que el Colegio Interamericano de Defensa depende de alguna manera de los Estados Unidos, como si depende de la Universidad Nacional de la Defensa. Y el Colegio Interamericano de Defensa depende de la OEA y depende de la Junta Interamericana de Defensa. Y está funcionando acá de la misma manera que podría funcionar en Buenos Aires, en Río de Janeiro o en Quito, ¿sí? Funciona acá en un predio que técnicamente tampoco es norteamericano porque fue cedido oficialmente a la OEA, en el gobierno de Lyndon Johnson, me parece, y es de alguna manera un instituto, es el instituto referencial en materia educativa de la OEA en materia de seguridad y de defensa. Perfecto. Infinitamente válida la aclaración para que salgamos de ese prejuicio a veces. Mariano, vos nombraste Ucrania. Me gustaría una reflexión tuya, personal, por supuesto, de esto, esta retractación que debe hacer Fukuyama de que el fin de la historia. Bueno, no, evidentemente estamos en una guerra que sorprende por lo clásico. Si había algo que nos iba a contradecir, que íbamos a hablar de la hibridación de la guerra, de las diferentes manifestaciones, Gerasimov, los chinos, la guerra irrestricta. Bueno, a ver, arrojanos un poco de luz desde tu óptica. A ver, ¿Cómo lo ves? ahí mencionaste guerra híbrida, esperame que me ordene. A ver, yo creo que la invasión a Ucrania por parte de Putin, porque fue una invasión, no vengamos con la cosa de la operación militar especial, fue una invasión, fue una acción que estuvo basada, me parece a mí, en dos elementos falsos. Uno que tiene que ver con la OTAN y el otro que tiene que ver con la desnazificación. Uno más importante que el otro. El más importante es la cuestión de la OTAN. Porque Putin muchas veces dijo
que una línea roja para Rusia sería la incorporación de Ucrania a la OTAN y que se instalaran misiles con cabezas nucleares pegados a su frontera, ¿no? Ok, entonces, yo tengo algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿en qué momento Zelensky solicitó oficialmente la incorporación a la OTAN? Respuesta, nunca. Segundo, ¿en qué momento la OTAN oficialmente, institucionalmente invita a Ucrania a incorporarse? Nunca. Entonces, ¿qué es lo que estamos castigando? Lo que están castigando es que Zelensky, en voz alta, haya dicho que él querría ingresar a la OTAN. Que lo dice después de que Rusia le ocupara y le anexara Crimea. O sea, yo creo que si yo estuviera en el lugar de Zelensky, yo también quisiera ingresar a la OTAN, porque si hubiera sido miembro de la OTAN no hubiera pasado lo de Crimea probablemente. Pero no se pueden castigar intenciones o voluntades, lo que se castigan son hechos concretos. Y además hay que tener en cuenta dos cosas, si vos me permitís con respecto a esto. La primera es que los países miembros de la OTAN son absolutamente soberanos a la hora de decidir qué componentes de la alianza se despliegan en sus países. Es decir, que en la eventualidad de que Ucrania se hubiera incorporado a la OTAN, que yo creo que no debía hacerlo, porque indudablemente es un factor de desestabilización, eso no significa que la OTAN automáticamente hubiera instalado misiles ahí, y mucho menos con cargas nucleares, porque el Tratado de Budapest del año 94, que dicho sea de paso, garantizaba la integridad territorial de Ucrania, eso lo prohibía. Y una cosa más con respecto a la OTAN, uno lo escucha a Putin hablando de la ampliación de la OTAN hacia el este, como si la OTAN fuera un actor racional, una suerte de leviatán, de monstruo mitológico que avanza arrolladoramente hacia Oriente. Acá lo que ha pasado es que muchos países que formaban parte manu militari de la Unión Soviética, como eran las naciones bálticas, o que estaban dentro de la influencia soviética en tiempos de la Guerra Fría, como puede ser Polonia, la entonces existente Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, cuando se liberan de la bota rusa, corren hacia el otro lado buscando garantías de seguridad y golpean la puerta de Bruselas. Es decir, que no es que la OTAN se corre hacia el oriente por una ampliación, sino que se corre hacia el este porque todas las naciones corrieron a formar parte de la OTAN. ¿Por qué? Porque por miedo a Rusia. Y probablemente es la membresía a la OTAN la que está evitando que lo que le pasa a Ucrania le haya pasado a Polonia. ¿Por qué? Porque en épocas de la Guerra Fría se violaron sus derechos humanos, se restringieron sus libertades individuales. En caso de búsqueda de autonomía por los gobiernos locales, vos te acordás de Hungría en el 56 o de la primavera de Praga. 58, ¿no? La represión a sangre y fuego. Esa es la historia de estos países. Entonces, es absolutamente entendible que hayan querido formar parte de la OTAN. Así que el tema de la OTAN no es un argumento válido para justificar a Putin, y el tema de la desnazificación yo creo que tampoco. Es paradojal, o sea, Zelensky es judío y tiene un montón de parientes que murieron en el Holocausto, en campos de concentración. Entonces, si hay algo que él no es nazi. Que en Ucrania existan grupos de ultraderecha, sí, como existen en Austria, como existen en Alemania, tal vez un poco más, pero eso no transforma al régimen en un régimen nazi. Ucrania, con todas sus contras, es una democracia imperfecta, pero democracia al fin, que tiene rotación de las élites en el poder, en elecciones libres, secretas y transparentes, que es mucho más de lo que podemos decir de Rusia. En lo que va de este siglo, Ucrania tuvo 5 presidentes y Rusia tuvo primero a Putin, después creo que siguió Putin, que me parece que le pasó el poder a Putin en una transición a Putin que terminó en Putin. Sí, y a los opositores a Putin parece ser que por alguna extraña razón se envenenan, ¿viste? A Navalny ahora le acaban de dar 9 años de cárcel. ¿Cuál es el error que cometió Navalny? Oponerse a Putin. Entonces, no es un régimen nazi, es una democracia imperfecta donde hay grupos de derecha radicalizados, pero no es sostenible
el concepto de la desnazificación. Entonces, si esto no es así, ¿qué es lo que justificó la acción de Putin? Bueno, yo creo que si bien las cuestiones geopolíticas pueden estar presentes, hay una voluntad restauratoria, hay una voluntad como de reparación, una cierta nostalgia, no con la Unión Soviética, sino porque Putin no es comunista, aun cuando trabajó para el sistema, sino con la mejor época del imperio ruso, ¿no? Una época en la cual Ucrania no era independiente y de hecho vos fijate que Putin define antes de la guerra a Ucrania como un no Estado. Le quita entidad, o sea, considera que no tiene los atributos para ser un Estado. Putin dixit esto. Entonces es ese motivo el que me parece que subyace a las acciones de Putin, que son acciones que yo creo que se sustentaron en 4 supuestos cerrados. El primer supuesto es el de la aceptación del hecho consumado, del fait accompli, por parte de la población ucraniana, ¿no? Yo no sé qué esperaba, que las tropas rusas fueran recibidas como los aliados cuando liberaron París, no entiendo muy bien, pero la acción de Putin no hizo más que reafirmar la identidad ucraniana. Si él decía que Ucrania no era un Estado, bueno, ahora es una nación, que es mucho más que un Estado, porque es cultural, le ha dado una épica, y el día de mañana, Eduardo, va a haber estatuas, y va a haber próceres, y va a haber lugares de batalla que van a rememorar esta guerra. Le dio eso. Primer error de Putin. Segundo error de Putin, la aceptación internacional. Con algunas honrosas excepciones, la comunidad internacional en el mejor de los casos, no ha apoyado y mayormente ha rechazado y condenado la acción rusa. A todas luces, hoy uno dice, bueno, hay una víctima y hay un victimario, hay un agresor y hay un agredido. Uno es Putin y el otro es Zelensky. Acá, si vos me permitís, hago una digresión y digo que en el marco de la guerra híbrida, a la cual vos hiciste referencia, o la doctrina Gerasimov, que le otorga una importancia central a la dimensión comunicacional, ¿sí? Esa parte la perdió Rusia, la perdió, definitivamente. Segundo problema. Tercer problema, yo creo que Putin especulaba con que la OTAN y Estados Unidos no iban a prestarle mayor atención. Estados Unidos acababa de salir muy mal de Afganistán, tiene unos problemas económicos muy grandes, tiene un presidente octogenario que por momentos nos hace acordar a De la Rúa en el programa de Tinelli, viste, perdido en tiempo y espacio, y la OTAN, que si bien no es ya una organización que lo va a volver a hacer plantada frente al oso ruso, es una organización que por momentos parece barruntar sin rumbo fijo. Bueno, la OTAN, toda la OTAN se manifiesta fuertemente, se abroquela, se unifica en contra de las acciones de Putin. El vínculo transatlántico se fortalece enormemente. Naciones que dentro de la OTAN tenían un papel secundario, que estaban un poco aletargadas, Alemania se despierta y dice que va a hacer una inversión enorme en materia de defensa, mirando a Rusia, y ya encargó F-35. Países que no formaban parte de la OTAN, como Suecia y Finlandia, dicen abiertamente que están considerando su ingreso. Eso tampoco le salió bien a Putin. Y finalmente, el desempeño de las Fuerzas Armadas ucranianas se suponía que iba a ser mucho menos efectivo de lo que fue. Bueno, las Fuerzas Armadas ucranianas, si bien son comparativamente mucho menos fuertes que las rusas, eso no resiste la menor comparación en cualquiera de los segmentos, absolutamente en cualquiera de los segmentos, bueno, pero son Fuerzas Armadas muy capacitadas, muy entrenadas en combate. Vos pensás que vienen de combatir en el Donbass. Son Fuerzas Armadas livianas, ¿sí? Pero dotadas de una gran movilidad, de una gran flexibilidad, y que le están infligiendo una tasa de bajas a los rusos que digamos, en términos matemáticos,
vos comparás con eventos como Chechenia y todo, y lo está superando, digamos, la cantidad de, en un mes, que vos estés en torno a las 15.000 bajas, es una tasa que Rusia no tiene registro desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Son Fuerzas Armadas las ucranianas que además están utilizando muy bien el armamento que le está enviando Occidente. Básicamente, yo creo que siempre en el campo de los misiles portátiles, los antitanques y los antiaéreos, ¿sí? Los Javelin, bueno, Carl Gustav. Y entonces, con todo, y además tienes el tema de las sanciones. Y si vos me permitís, para terminar esta parte, en el plano militar, en esta doctrina Gerasimov, otro plano muy importante es el cibernético. Tampoco pasó nada. Y tampoco pasó nada porque yo creo que a esta altura es una verdad a gritos que hay una serie de países, el que quiera entender que entienda, que están comprometidos fuertemente respaldando y preservando a Ucrania. Entonces, es en este contexto, me parece a mí, en que Putin está de alguna manera cambiando su plan. No lo va a decir, pero claramente las cosas no le están saliendo como él pretendía, pero yo creo que esto no debe ser interpretado ni como una retirada, ni como un repliegue, ¿no? Sino que podemos hablar de una pausa, podemos hablar de una reorientación, podemos hasta tomar en cuenta elementos climáticos, porque ahora, digamos, es la temporada de las lluvias y de los deshielos en Ucrania, y el movimiento de los blindados, por lo menos de los blindados oruga, es súper complicado. Pero yo creo que Putin va a seguir para adelante, ¿sí? Entonces, ¿y hasta dónde va a seguir? Bueno, acá sí es que se abre un abanico de alternativas muy grandes, y a ciencia cierta nadie sabe qué es lo que quiere Putin. Solo Putin lo sabe. Yo creo, y acá yo te doy mi opinión, hay una hipótesis de mínima, podríamos hablar de una hipótesis de media, y capaz hay una de máxima y una de ultra máxima. La hipótesis de mínima, que es lo que yo creo que ya se lleva Putin, son las dos repúblicas del Donbass, que acordate que van a pedir en algún momento el ingreso a Rusia. Sí. Acordate. Sí, tal cual. Que quede asentado, que en algún momento, así como le pidieron el reconocimiento a Rusia, le van a pedir la incorporación. Yo creo que se lleva eso más el corredor que comunica a esta región por tierra con la península de Crimea, que es toda la línea costera del mar de Azov, y por eso la importancia y por eso el énfasis en Mariupol. Hay otras, eso es lo que se lleva de mínima, y porque no va a volver con las manos vacías. O sea, más que le pese a Zelensky y a la población ucraniana, digamos, esto no vuelve a foja cero, esto no vuelve a como estaban las cosas el 23 de febrero, y no va a volver con las manos vacías Putin. Ahora, hay otras hipótesis que dicen que en realidad lo que va a tratar de hacer Rusia es mantener el control, una suerte de tutelaje sobre por lo menos la porción oriental de Ucrania, hasta el Dnieper, digamos, ¿sí? Lo cual te lleva de facto a hablar de una Ucrania del este y una Ucrania del oeste, de alguna forma. Y después hay otros escenarios que incluso dicen que, digamos, el control ruso de la franja costera no va a terminar en Crimea, sino que va a seguir a lo largo de la costa del Mar Negro, ahora hasta Moldavia, ¿sí? Que es otra región, esto también dejarlo por alguna carpeta más o menos a mano, donde puede haber en un tiempo novedades. Si esto fuera así, si se consumara el control de toda la costa ucraniana, bueno, Ucrania terminaría siendo un estado mediterráneo, a lo boliviano, a lo suizo, a lo austríaco. Estaríamos hablando de que se toma el control de Odessa, ¿sí? Que es el último puerto importante que le queda a Ucrania en estos momentos.
E incluso hay hipótesis que van más allá y que plantean que en algún momento sí puede haber un ataque a países de la OTAN, ¿sí? Entonces ahí algunos hablan de Polonia, pero por sobre todas las cosas de lo que se habla es de las naciones bálticas, para tratar de recuperar una continuidad territorial con Kaliningrado, la vieja Königsberg, ¿sí? De Kant, de los prusianos, con territorio de Bielorrusia, con territorio de Rusia, que hoy está comunicada por un pasillo, que es el corredor de Suwałki, solamente que tiene 65 kilómetros de ancho. Y de hecho, yo he tenido oportunidad de ver programas de televisión rusos donde expertos militares con un mapa y un marcador, un fibrón, te muestran, te hacen las flechas con los vectores de por dónde tendrían que entrar las tropas para, sobre todo a Lituania, que es la más meridional de las naciones bálticas, para esto. Entonces, pero ahí sí estaríamos hablando de otro escenario, porque ahí sí, artículo 5 mediante, se involucra la OTAN. En definitiva, yo no sé qué va a pasar, nadie lo sabe. O sea, se están peleando y disienten y confrontan los mejores analistas del mundo que tienen acceso a las mejores fuentes de información, que conocen a Putin, que hablan con gente que habla con Putin. Entonces, ni ellos se ponen de acuerdo. Sí. La verdad que uno en nuestro plano solo podemos especular. Pero lo que sí queda claro, yo te diría tres cosas. La primera cosa es que la disuasión nuclear funciona. La disuasión nuclear funciona, porque es la disuasión nuclear lo que al día de hoy ha mantenido afuera a la OTAN, ¿sí? La amenaza de que sea considerado como una amenaza lo suficientemente importante como para una respuesta nuclear, la intervención de la OTAN, aunque sea haciendo una no-fly zone sobre los cielos occidentales de Ucrania con la anuencia de Zelensky. Eso mismo está considerado un elemento que podría ser tomado... Plausible. Claro. Entonces, la verdad es que la disuasión nuclear está funcionando. Lo cual lleva un problema, o sea, el problema es, bueno, pero entonces siempre que te amenazan a vos con la represalia nuclear, te quedás quieto y tolerás que no haga lo que quiera. O sea, hay que ver esto, digamos, cómo se traduce luego en normas y en reglas a nivel internacional. Pero en cualquier caso, primera conclusión, si vos me permitís parcial, la disuasión nuclear es activa, funciona y es eficiente. La segunda conclusión preliminar mía sería que no es no estamos en presencia de un cambio de orden internacional, como si lo fue el fin de la Guerra Fría, y el posterior colapso de la Unión Soviética. Pero sí creo yo que en materia de seguridad es el evento más importante del escenario internacional desde el 11 de septiembre para acá. Sí. Con todo lo que pasó, yo creo que del 9-11 para acá, esto es lo más importante. Esto clausura además el periodo de paz más largo de la historia de Europa, ¿sí? Donde no había guerras interestatales en Europa desde el año 45. Fíjate que digo interestatales porque los casos de Balcanes entra en otra categoría. Entonces, este es el evento más importante desde el 9-11 en materia de seguridad internacional. Y la tercera conclusión sería que cuando esto termine, independientemente de cómo termina, aún en el mejor de los casos, digamos, con la hipótesis de mínima que hablábamos hace 3 minutos, el mundo no va a ser el mismo que el 23 de febrero. O sea, no hay una vuelta a foja cero, no hay un retorno al status quo ante, sino que el mundo que le sigue a esto va a ser un mundo muy diferente, mucho más conflictivo, donde el empleo del instrumento militar va a tener una preponderancia que, bueno, que siempre la tuvo en realidad, pero que a veces nos empeñábamos en soslayar, en subestimar, ponderando por otro lado las bondades
la globalización. Arcos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida al futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina.